Bueno, tenemos entonces hoy dos capítulos. No sé si un tercero dará tiempo. Los capítulos 5 y 6 al menos. Lenguaje cifrado y la era del hombre de cantidad. Lo trabajarán respectivamente Maripaz Grip y Heide Geller. Entonces, bueno, sin más, si les parece bien, les dejo la palabra a Maripaz que nos cuente. Sí, bueno, hola a todos. Primero quería agradecer a Teresa que haya podido asistir al final porque pues tendremos que plantearnos si tiene voz, porque votos aseguro que sí que tiene. Ayer su marido le hizo esta interpretación y es analizante, ha sido analizante de Jack Miller. Y bueno, otra cosa que os quería comentar es que ayer asistí a una actividad de la escuela y me resultó muy fuerte, ¿no? Porque eran dos personas que hablaron, que pusieron unos textos y yo salí de allí diciendo, esto es lo que no tengo que hacer mañana. Fueron hablando a toda pastilla, imposible seguirlos, imposible escoger un solo apunte. Y aparte es que te dabas cuenta de que no se enteraban de lo que estaban diciendo, parecía una cosa de los 10 mandamientos, como si les fueran a hacer un examen luego o a preguntar. Y claro, la transmisión fue nula, yo no me enteré de nada. Y me vine a casa pensando, esto es lo que no tengo que hacer hoy. Bueno, quería hacer esa observación porque me impresionó mucho, no, fue muy. Y bueno, voy a mi texto. Al plantearme esta clase en la que Jan prosigue con su caso clínico, he pensado en cuánta razón tenía Teresa en querer quitar algunas clases del curso. Pero hemos sido unos cabuts, como decimos aquí en Valencia, cabuches tozudos. Y el comité de organización del que soy parte decidimos que lo hacíamos todo, nada que quitar, como si todo se pudiera hacer, cuando se nos llena la boca con el no todo. Todo se puede hacer para hacer existir al otro. Bueno, como no es posible, tuve que pedir ayuda a Teresa y me indicó que hablando con Gregorio se dieron cuenta de que lo más interesante eran una serie de palabras o de conceptos que recorren la clase: imitación, introyección, conciliación e identificación. Por lo que os traigo una pequeña reflexión de lo que hemos podido hacer. Esta serie de palabras o conceptos son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar en los pases, donde se habla de fantasma, objeto A, sujeto supuesto saber, bueno, etcétera. Seguro que se os ocurre alguna cosa más. Elena, el día pasado, habló de la época, de los tiempos que corren cuando ya hace este curso. Voy a resumir. En el 2003, la Escuela de la Causa Freudiana tuvo que decirle no a la unanimidad de la Cámara de los Diputados, la Asamblea Francesa, no sé por qué pone Cámara de Diputados, sobre la regulación de las psicoterapias por la enmienda a Coller. Y consiguieron el reconocimiento de utilidad pública para el psicoanálisis. Eso creo que está en la página 108. En el 2007, año del curso, constata Miller que los universitarios están todos callados frente a los vencedores, los cognitivistas, que de la mano de Jean-Marc Montiel llevó a cabo no solo la regulación de las psicoterapias, sino lo que estaba detrás de ello, la supresión de la clínica en cuyo lugar implanta la psicología experimental. Lo habrán leído todo esto resumido entre la página 107 y la 113. Junto a lo más importante, la acción de Miller que vemos en los diferentes mails entre el profesor Roland Gori y Jan para abordar al señor Montiel. Y digo lo importante de la acción de Jan por cómo la extrae de su caso clínico a partir de los conceptos que he nombrado antes: imitación, introyección, conciliación e identificación. De la imitación, al empezar la clase, en la página 107, es el primer párrafo, recordará la recomendación de Lacan de imitar al guerrero aplicado de Jan Polman, a la que añade Miller, al final de Sutilezas analíticas, en la página 294, el testimonio de Marcel Juadot,
Se trata de pensar el pase como atravesamiento del fantasma en el caso de Lacan o a nivel del síntoma en el caso de Miller. Esto para explicar y seguir con la acción milleriana. En la clase nos hablará pues de Gide imitando a Goethe, más bien introyectándolo. Esto está en la página 114. Luego también retoma del libro de amor de Goethe, El diván oriental, el poema Lenguaje cifrado, cuyo final nos lee Miller. Callad pues, imitadme, que sacaréis provecho. Y a propósito de esto, os voy a leer a continuación, a la letra. Si queréis podéis ir a la página 119 de Todo el mundo es loco. La página 119, sí. En torno al señor Montel digo mucho, pero decir mucho forma parte de la estrategia. Intento del lenguaje cifrado ver crecer en la universidad... Maripá, ¿dónde está el párrafo? El párrafo está... Nada más después acaba el poema. A continuación, sí, perdón. En la página 119, ¿lo tenéis? En torno al señor Montel digo mucho, pero decir mucho forma parte de la estrategia. Intento del lenguaje cifrado ver crecer en la universidad, aunque sea un rumor. Por supuesto, no lo digo todo. Era la página 119, perdón. Sí, en la página 119, después del último verso de la poesía. Sí. Al fin, ahí. Sí, lo que pasa es que hay un salto, ¿no? Entre... Sí, en torno al señor... En el párrafo, es como un corte del párrafo. Dice, en torno al señor Montil, digo Sí, mucho. ya está. Vale. Bueno, gracias. De nada. Tras lo cual nos dirá una confesión a modo de pregunta. Al final de la página, no os vayáis de la 119. ¿Por qué me dedico tanto a señores como Montel, a Collier o a Basset, creo que es? Al parecer, los amo. Y de esta confesión nos da un matema. Ya pasamos a la página 120. S tachado, los AIM a mayúscula. Matema que le lleva al otro de la vigilancia, que es también el ojo del padre. El hijo de madre fóbrica llega al otro despiadado. ¿Cómo? Y entonces en la página 120, en el párrafo el último párrafo que empieza, se llega a curiosos resultados, ahí, a la letra, ¿lo tenéis? A los 13 años busqué entre las figuras imaginarias que conocía. Buscó Pericles, Bruto, pero seleccionó a Robespierre, que encarna al otro despiadado, pero bajo la forma más desinteresada, al servicio de una causa, al servicio del interés público de la salvación pública. Es inflexible, pero termina siendo víctima. Luego ya en la nos cuenta que tenía un cuadrito de Robespierre en su mesita de noche. En la página 122 destaco que Miller saca su acción de la imitación, que no de la identificación, diciendo incluso por segunda vez que la introyección es del registro de la imitación y que él mismo introyectó a Lacan. Incluso para esta categoría la introyección pone una fecha, hasta los 25 años. La primera vez que sale introyección es con Gide, que también que introyecta a Goethe. Para terminar, quiero señalar un apunte sobre la contradicción. Esto en la página 122, de la que dirá que a él se le plantea una contradicción entre el verdugo y la víctima, por un lado, por otro, entre la piedra y el aire, y la tercera, entre el significante al servicio de lo verdadero y el significante semblante. Página 123. Entre el verdugo y la víctima estaría en juego la pulsión y en las otras el significante. Creo que José, Gregorio, Teresa y probablemente la sala tengan algo que decir al respecto de la imitación, introyección, conciliación e interpretación. Muchas gracias. Maripaz, muchas gracias a ti. Ha sido muy sorpresivo el que hayas podido resumir nuestras reflexiones. Sí, estuvimos hablando mucho sobre eso que no sé si os llamó. Yo tengo
Quizás, Gregoria, José, ayúdame, ¿eh? Sí, sí. Estuvimos hablando mucho sobre esto que nos llamó la atención aquí. El concepto, yo voy a decir a mi marido que se cae. El concepto de identificación es un concepto bastante clave en el psicoanálisis y de hecho yo creo que fue una de las cosas fuertes que a Lacan lo movilizaron para abandonar la ayuda. Porque yo era un acopio, un acúmulo de identificaciones. Él estaba contra la psicología del yo. De hecho, ese de los cursos, de los seminarios de Lacan que está estableciendo Jacques Miller, ese no lo tiene aún, lo va a dejar para el final. Sí que sé, os lo digo, para los que les interese, lo están haciendo en La Plata, lo está haciendo Lito, lo que para estar de vacaciones. Y no volverán hasta creo que me dijo el último viernes de marzo. No, de De febrero. febrero. Pero no es seguro, ¿eh? Pero está haciendo el transcrito. Pero quiero decirte que quiero deciros que la identificación es muy importante. Entonces, habíamos cogido una serie de citas que yo voy a intentar encontrar, porque no me encuentro nada bien, en 106, los textos. La 106 Este, del ultimísimo. en el ultimísimo, un leitmotiv, diríamos, de toda esta parte que estamos trabajando en los encuentros millerianos, en el ultimísimo, en la página 107, ya estoy con sutilezas que no tocan. Sutilezas no van, ¿verdad, Gregorio? No, lo dejamos para cuando veamos sutileza. 107, aquí está. Aquí en la 107 es impresionante. Si alguien no tiene a mano, que lo coja. El ultimísimo. En la página 106 va a nombrar las tres formas de identificación clásicamente freudianas. Las tenéis en Psicología de la Masa y Análisis del Yo. Una es primer modo al padre, que lo llama S1. La segunda es el modo de la histérica, de la identificación histérica, ese barrado. Y el tercero, a decir que es arrasgunario. Eso lo tenéis en Freud, es el síntoma. Y esto dice que si nos tenemos que plantear el psicoanálisis no por el sujeto versus el yo, que es lo que estaba en juego, sino por Le Parlet, el capítulo, recuerdo, del que estoy leyendo esto, se llama Un cuerpo, tenemos que hablar del Parlet. Y en el Parlet todo esto cambia, leo. Pues bien, en el reverso de la enseñanza de Lacan, las cosas ya no funcionan de esta manera, porque el otro está destituido y el sujeto es pensado a partir de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. En tanto, tres consistencias. Me equivoco, de hecho, al decir sujeto, dirá Jacques Miller. Ya no es en efecto el sujeto del significante, ni tampoco el sujeto de la identificación, sino el ser humano que Lacan clasifica de Parlet. Es lo que queda de la primacía del lenguaje que Lacan había instalado previamente en el psicoanálisis. Esa es una cita importante. La segunda cita, ¿me toca a mí o a ti? La cita, a mí también. Yo La creo digo que yo puedo. y así acabo de hablar. Vale. La tenéis en la página 255 de la ultimísima enseñanza. Yo rogaría que vinierais siempre a los cursos estos con la ultimísima enseñanza, que es clave. 200, que era la 255. 255. 255 y el capítulo, ¿cómo se llama? Lo visual. Lo visual. 255. Este es muy actual, esta cita que voy a leer ahora, porque dice lo siguiente. Sí, voy a más claro. Seguro que en esto lo visual. Sí, sí, 255. Perdón. Bien, dice, lo visual, página 255, veréis que hay un apartado que se llama generalización del toro. Antes, en el párrafo anterior, pone, los que lo tengáis lo tenéis delante, ¿no?
Dice, Lacan se interesa en la identificación en tanto se cristaliza en una identidad. Se interesa en la medida en que la identidad solo sería el producto de una identificación. Apunta, pues, Lacan, si puedo decirlo, a unidades preidentitarias. De modo tal que puede decir que la identidad es una elucubración a partir de lo no identitario. En este aspecto, una pregunta evita toda la ultimísima enseñanza a partir de los visuales, a saber, ¿es lo mismo? Cuando hay figuras complejas en el pizarrón, ¿es lo mismo que cuando se ha vuelto de ese lado de la operación identificatoria? Sería como poner en escena la crisis de la identidad generantes de la operación identificatoria. No pretendo que se resuelva porque tener en cuenta que esto es el tema muy actual en todos los estudios de género. No pretendo que se resuelva ahora, solo citarlo y le doy que José diga las otras dos citas que tenemos en estos cursos. Sí, también buscando un poco sobre este tema de la identificación, en el ultimísimo Lacan, en la página 140, me parece que aparece otra forma, ¿no? Dice el psicoanálisis, bueno, en el párrafo donde que empieza con justamente porque procede el uno solo, tal, ¿no? Lacan se interroga y dice, el psicoanálisis se podría definir como el acceso a la identidad sintomal. Es decir, no conformarse con decir lo que los otros quisieron, lo que quisieron los otros, no conformarse con ser hablado por su familia, sino por el contrario, acceder a la consistencia absolutamente singular del santón. Más abajo dice, le doy aquí al identificarse con su síntoma el valor de reconocer su identidad sintomal. No significa, por lo menos eso pienso yo, que se llegaría simplemente a identificarse con su síntoma, sino que se es su santón. Identificarse con eso, ser su santón, es librarse después de haberlas recorrido de las escorias heredadas del discurso del otro. Me parece que es interesante bueno, y después puntúa algo que dijo Lacan. Lacan dice, al final de esa página, dice, Lacan dice también, también dice que hay que identificarse con su santón con una suerte de distancia. Es decir, me parece que es importante, ¿no? De hecho lo puntúa, ¿no? No se trata, no es como si uno se presentase de entrada así nomás con su ser de santón. Es después de haber hecho el recorrido, ¿no? Entonces habría una suerte de operación que iría, me parece, de la identidad sintomal en relación a identificarse con el síntoma, a lo que después sería la identificación con el santón, y de allí al ser su santón. Que creo que eso podría leerse así, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que quería resaltar. Hay otra referencia en la página 145, quizá un poco más complementaria de esto, al final, que dice en el párrafo que empieza, pero también dice, dice, la enfermedad mental que es el inconsciente no se despierta, y para ubicarla hay que ubicarla en el lugar adecuado, es decir, en el nivel número 2. En este nivel no hay despertar, ya que se anda de sentido en sentido. Quizá sea en el nivel del 1, mediante la identificación con el santón, donde el despertar podría, por así decir, cesar de no escribirse. Y si hago esta puntuación es porque me parece que es interesante en función de la conferencia de clausura, que lleva el mismo título del curso Todo el mundo es loco, en que aparece todo el tema del sueño, del despertar y de los dos principios del acaecer psíquico, etc. Pero bueno, es lo que quería traer. Creo que ha explorado, José, todas las referencias en los dos cursos, la ultimísima y Todo el mundo es loco, sobre la identificación. Es así, ¿no? Sí. En sutilezas habla más, pero eso lo dejamos. Ya damos la palabra a la Sara Maripaz. Maripaz, Sí, damos la palabra a la sala. sí, por favor, ya.
Bueno, lo hacemos como el otro día. Primero está ella y luego hablará Heidi, ¿no, Heidi? Sí. Gabriel. Gabriel. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Quiero No. subrayar lo que Maripaz, ¿me escuchan ahí? ¿Me Se corta escuchan un ahí? poco. Se Sí, corta te un poco, escuchamos, ¿eh? pero Sí, se, sí, se sí, corta sí, un sí, poquito, sí se pero sí. escucha. Bien, no, primero resaltar, hablar a toda pastilla. Me pareció interesante esa noción, hablar a toda pastilla, haciendo hincapié en lo último que decía José, que la distancia está en función de la distancia, no al revés. Esa distancia es lo que permite modular a mi gusto lo incurable de lo singular, digamos. Entonces, ubico la distancia como aquello que puede hacer la operación de despegarse de esta cosa masiva de la identificación que precisamente la idea de distancia nos permite ubicar, porque precisamente para barajar lo que es del orden del sentido imaginario simbólico de la orientación por lo real. Y la orientación por lo real es a partir del propio incurable. Y lo incurable ahí es lo sintomal. El asunto es cómo decirlo sin caer en repetir de manera no distante, digamos, es decir, hablando en distancia. Elena. El micro, El micro, Elena. Voy. A ver, yo quería ir sin meternos exactamente en toda la parte, digamos, del pase de Miller, pero sí ir justamente a la última, a ver, estoy buscando la página, sí, justamente aquí, donde él dice una cifra doble. ¿En qué página? En la 126, al final, a ver. Por supuesto, se traduce en un personaje equívoco, ambiguo, doppel. Quizá por eso traje a Goethe. Yo mismo soy un doppel shift, una cifra doble. A mí me parece, bueno, no sé, a mí me parece interesantísimo lo que dice ahí, porque ahí sí que lo que plantearía es que él ha planteado algo es verdad, de dos posiciones, de dos significantes, de, bueno, que tú has subrayado, ¿no? Una con respecto a la pulsión, otra con respecto al significante, pero cuando él dice que queda reducido a una cifra doble, me parece una joya, ¿no? Y que no es, es decir, que el resto me parece que meternos ahí, que si esto, que si su padre o no su padre, o le dijo o no le dijo, bueno, es otra historia, ¿no? Pero eso es, eso, nada más que eso, quería subrayar ahí, eso. Y, bueno, eso, de momento eso. Sí, creo que José Gregorio había mirado, tenía un par de referencias, luego seguro que va a comentar algo de eso. Ricardo y luego José. Sí, yo era solo una referencia por lo que habéis estado comentando, lo que has estado comentando tú, Teresa, con el tema de la identificación. O sea, hay un texto que creo que es imprescindible de leer para este tema, que está en el psicoanálisis número 40. Es un texto de Laurent que se llama Una reconsideración al reverso de los estudios sobre la histeria. Lacan al final vuelve a eso para hablar del tema o quizás de la diferencia entre lo que él llama la identificación histérica y la identificación al síntoma. Aquí lo trabaja espléndidamente Laurent. Y lo que viene a decir es que una cosa es la histeria rígida, en la cual los tres registros se sostienen sin el nombre del padre,
Y otra cosa es la identificación histérica que se sostiene por un rasgo de amor al padre, ¿no? Entonces, el propio Lacan dice que así como la histérica se sostiene en el amor al padre, él se sostiene en el síntoma, porque la histeria rígida que llama aquí supone que los tres redondeles se anudan sin el nombre del padre. Y ahí es donde pone el punto de que se trata en el tema de la identificación última de la que habla Lacan, que sería la identificación al síntoma. Y dice que, bueno, eso en el neurótico pues puede ser como una especie de, a través de un análisis, apuntar a algo de eso sin decirlo, ¿no? Porque dice que el neurótico lo que hace todo el rato es recubrir el síntoma y irse a... Pero que explica ahí muy bien lo que sería que se sostenga el nudo sin el nombre del padre o con el nombre del padre. Y destaca, dice, la identificación de la que habla Freud histérica al rasgo, que dice que en principio se queda muy de lado, pero que al final Lacan rescata justamente ese tipo de identificación. Por lo que comentabais, porque acabo de leer este artículo y digo que es fantástico, ¿no? Para eso que tocamos. Nada, eso era. José. Sí, bueno, la puntuación de Elena no solo me gusta, sino que me forza a hablar de algo que no tengo muy construido, ¿no? Pero que a mí me interrogó también. Este término Doppel, lo había, me es conocido, diría que me es familiar, jugando un poco con el propio término, ¿no? A partir del texto de Freud, Lo Siniestro, que se usa la expresión Doppelganger, creo que es, no sé cómo se diría en alemán. Como la figura del doble, ¿no? Entonces me fui un poco a buscar en este texto, y encontré en algún punto, pero bueno, entre mis notas ahora, no, como les digo, no lo tengo organizado, encontré alguna referencia que me hizo pensar en las palabras opuestas. Hay un texto de Freud de 1910 que es sobre el sentido antitético de las palabras primitivas, en que Freud se mete con este asunto, ¿no? Y entre las cosas que va a interrogar están las palabras con dos significados opuestos, es decir, que una misma palabra representaría en un punto, él pone allí varios ejemplos, pero una misma palabra puede ser, significar fuerte o débil. El mismo término para las dos cosas en los lenguajes primitivos, ¿no? Y luego pone otro ejemplo. Es decir, que la palabra pueda tener los dos significados, es decir, que lo que se escucha es, por ejemplo, fuerte, débil, pero su sentido solamente es en una línea. Por ejemplo, fuerte. Se dice fuerte, débil, pero su sentido solamente en la línea de lo fuerte. Le di un poco de vuelta a esto a propósito de la cuestión de la conciliación. Es por allí por donde iba mi exploración, ¿no? Porque este término conciliar a mí me sorprendió. Es decir, no esperaba encontrar eso como un término tan sencillo, ¿no? Es decir, totalmente contra la distancia. Y en su momento me hacía pensar en las cuestiones de la homeostasis. Y entonces, bueno, siguiendo esta pista, me llegué hasta ese texto, ¿no? En el cual pueden coexistir ambos sentidos en una misma palabra, en lo que él llama las palabras primitivas. Pero bueno, no lo tengo, es solamente el esbozo de un trabajo, lo que les traigo, por si alguien también lo quiere recorrer. Gracias, José. Isabel. Ok, es para José. La afirmación de Lacan hay que identificarse con su santón, con cierta distancia.
Me llama la atención porque primero es un imperativo, hay que hacerlo. Y segundo, ¿a qué se refiere cuando dice cierta distancia? ¿Tú puedes entenderlo? No lo entendí. Y tomando que os dejáis siempre ciertas garantías, ¿no? ¿Perdón? Tomando ciertas garantías. Ah, vale. Lo pone así, José. Les leo la referencia, como lo de las garantías está un poco antes. Sí, lo dice que se trata de identificarse con su santón y agrega tomando sus garantías. La palabra garantía puede sorprender ya que parece pertenecer al registro número 2. Aquí está hablando del otro y del uno, ¿no? El discurso del otro que tendría el carácter de garantía, pero me parece que identificarse con su santón tomando sus garantías significa que se trata siempre de esa pregunta siempre activa, a saber, ¿acaso realmente es eso? Dicho de otra manera, no se reconoce a la ligera. ¿Acaso realmente es eso? ¿Acaso realmente es del orden del uno y no del otro? Yo creo que eso es lo que esclarece un poco ese fragmento también, el asunto de la distancia, ¿no? Poder mantener esa pregunta. Y también me parece en la puntuación que hacía Gabriel, ¿no? Es decir, qué es distancia y su relación con distancia, que es con lo que empieza ese curso, ¿no? No sé si es un imperativo, ¿no? Yo no lo he leído como un imperativo, el hay que identificarse, sino como, más bien como lo que hay, más bien por el lado óntico, no por el lado del imperativo, pero me podría darse una discusión, si esto es para todos, no creo que sea para todos, ¿sí? Es decir, en tanto el santón aloja la singularidad, pero... Teresa. Bien, yo creo que quizás al citar hacer estas dos citas o cuatro sobre la identificación, hemos desvirtuado un poco el texto, porque habla más de la imitación. Habla más de la imitación y de la conciliación y de la introyección. Un término que nos toca ir a buscarlo en Freud y lo encontramos en Dolor y Melancolía y destinos y pulsiones destinos y pulsiones y destinos de pulsión. Entonces, quisiera devolverle a estas cuatro palabras lo que le quiere, o sea, la fuerza que Miller les da, quitándole fuerza a la identificación. Y luego también en la primera cita que he cogido he dicho más o menos el porqué, por un cuerpo, y entonces esto hay que replanteárselo. Pero quiero, o por lo menos insistir, en que él se plantea toda su acción desde el lado de la invitación, del lado de lo siniestro, del lado del doble, o sea, pero no del lado de la identificación. Elena. Voy. A ver, bueno, pues me voy a permitir decir varias cosas. Una, con respecto a lo que decías, bueno, José Gregorio, ¿cómo quieres que te...? Como quiera, me dicen Goyo. Goyo, José Gregorio, José. Bien, a ver, es que he tomado eso porque me parece que es una reducción, a mí me parece una reducción magnífica, que entiendo que ha hecho un vaciamiento, es decir, ha hecho un vaciamiento hasta llegar ahí y nos ha presentado además al principio, digamos, con toda su, no voy a decir parafernalia, no me sale la expresión, es decir, con toda la cuestión florida, ¿no? Bueno, luego vuelvo ahí un momentito, pero sí. Él no nos dice, no nos cuenta en qué queda ese mensaje. Es decir, queda algo cifrado, el título del capítulo es el mensaje cifrado y él llega luego justamente a cifrar algo en dos significantes, dice, o en dos cifras, mejor, lo dicen dos cifras, que eso me parece interesantísimo porque luego nos habla de la cuestión de las cifras. Quiero decir, me parece interesantísimo porque sería la última reducción, pero no dice a una letra, o a la letra, o a unas letras, sino
cifras. A mí eso se me ha planteado un poco como interrogante, lo de yo lo entiendo más como algo que tiene más que ver con la letra que con la cifra, aunque sea... pero bueno, lo he entendido así. Bueno, quizá también porque, bueno, igual en mi experiencia analítica realmente me quedo así, con algo del orden de una letra, y me parece que es algo, es un vaciado ahí. Pero, bueno, esto es una cosa. Otra, cuando has mencionado, Goyo, lo de la conciliación, es que a mí me parece que aquí nos despliega algo interesantísimo, que es verdad que él presenta toda su clínica ahí y parece que te da cosa de más, porque está hablando de él, ¿no? Sí. Entonces nos da como cierto pudor, a mí por lo menos, ahí, que me cuenta su vida, sácala en Miller, ¿no? Entonces, pero realmente yo, y de hecho me preguntaba, ¿por qué nos cuenta todo esto? ¿No? Entonces, yo pienso que presenta algo de su clínica para llegar en un capítulo, cuenta desde lo que despliega, Sí, sí. con las estatuas, con esto, con Robespierre, bueno, hasta llegar justamente a decir, lo he reducido al mínimo. Pero incluso hay una cosa con respecto a su posición, a esa posición de él. Estoy buscando el significante que emplea y ahora no lo encuentro, igual lo tenéis vosotros en la cabeza, pero él, el Miller peleón, digamos, el Miller de la lucha, el Miller de la lucha, dice, es el que sostiene al otro, también, sostiene a ese otro. Y hasta el punto que dice, este señor lo amo, hablo tanto de él, peleo tanto con él, que lo sostengo también ahí, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo eso, ¿no? Como nos está contando, además dice, no, yo me meto en esta pelea, pero no dejo de reconocer que de esta manera también estoy haciendo consistir al otro. Sí, sí. Eso creo que, es decir, que en todo ello hay toda una enseñanza, hasta decir, se puede reducir a algo que en él hay dos. Eso me parece interesantísimo. En él hay dos. Te pido una síntesis, Elena. Sí, sí. Digamos que el peleón y el bueno, el tranquilo, el demás. Y al final, cuando dice conciliación, entiendo que lo que dice es, esto es a lo que llega con una reducción. No es que se haga el bueno conciliador, sino que deja de pelear, es decir, deja de sostener al otro. Esa ha sido mi explicación. Y luego, una cosa nada más, y esto es que para mí sería interesantísimo hablar de la cuestión del sadismo-masoquismo, porque no sé muy bien si sostiene lo que sostiene Freud, que sadismo y masoquismo, o masoquismo y sadismo son reversibles, pero Lacan no sostiene que son reversibles. Y ahí me ha planteado una interrogante. Estoy hablando creo que del seminario 4 de Lacan, pero bueno, lo dejo ahí. Maripaz. Ahora, espera que se me... No, bueno, quería deciros que una de las cosas que me resultó un poco bomba cuando leí el texto es que justamente la palabra identificación, le pedí a Gregorio que me lo mirara porque no tenía el escáner este de palabras, solo sale una sola vez en todo el texto, y sale al final en la página 126. Y a mí eso me resultó muy, ¿no? ¿Por qué? Porque objeto A tampoco sale, identificación tampoco, y son dos cosas que me sorprendió que no mencionaría. Y luego lo que estaba diciendo Elena, lo mismo, a mí, bueno, yo pienso que eso, conciliación, es como que, a mí es una palabra que me hacía ver como que no, las dos cosas van juntas, como que no se pueden separar, que tienes que conciliarte con el otro lado. A mí, yo lo interpreté así. Nada más. Gabriel. Sí, me parece... No se te oye, Gabriel. Se corta. Porque Dolores está pidiendo la palabra. Sí, la tengo anotada. Dolores, te apunto en la lista. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora. Ahora sí, Gabriel. No, ahora. No, que decía que... Te congelaste. Hay que distinguir en el cifrado. ¿Cómo? Es que te congelas mucho, Gabriel. Se congela la frase. ¿Me escuchan ahí? Acá no sé por qué no. El cifrado, hay que distinguir el cifrado de la enunciación, del cifrado de la
explicación. Y la dialéctica no tiene grado cero, porque cuando recién decían, cuando Elena decía reducción, la reducción es por la pulsión, es la reducción a lo incurable de lo pulsional de cada sujeto. Me explico, aquí conviven, lo que pasa es que no hay grado cero de la dialéctica, como no hay grado cero de la identificación. Si no nos identificaríamos, estaríamos todos locos realmente, locos sin anudamiento. Advierten la cuestión. Por eso me parece importante, porque incluso más adelante dice, solo se puede conciliar si se puede decir que no. Si se puede decir que no, se puede conciliar, no al revés. Si no, estamos en la obediencia. ¿Advierten esto? José, Sí, no, interesante lo que conversamos, ¿no? Este punto de la conciliación, para mí es el más, el que más me interroga, ¿no? Y por eso con la referencia, en el punto en el que él se mete con la cuestión del doble, se me ha parecido importante, y en este texto de las palabras primitivas, su discusión es con el sueño. Es decir, la pregunta de Freud es a propósito del sueño, ¿no? Y a propósito del sueño, dice alguna cosa que, por otro lado, no es ninguna novedad, pero que quizás hay que extraer alguna consecuencia, ¿no? Dice, la inclinación del trabajo del sueño a prescindir de la negación. Entonces, en el campo del sueño, que es como lo trae Freud, las palabras no son opuestas. Pueden coexistir aunque tengan significados distintos, ¿no? En una misma frase. Y eso es lo que sería ejemplar en la palabra primitiva, ¿no? Entonces, a mí me llevaba la pregunta de la conciliación, si es un uso de esta palabra precisamente, como un uso que cifra un goce, pero que no se deja recoger por los distintos sentidos a los que hace referencia. En ese sentido me parecía próxima a la cifra de la que hablamos, ¿no? Pero, y no tanto a la conciliación si se le entiende como una especie de acuerdo, lo voy a decir así, yoico. Es decir, no me parece que tenga nada que ver con una cosa de las buenas intenciones, ¿no? Sino que es algo que ocurre a nivel de lo pulsional, a nivel del goce, y que allí es verdad, es decir, Gabriel lo apuntaba bien, es decir, no hay cero de goce. Si se acabó la formulación de contrariar el goce, ¿no? Que lo criticará después abiertamente en sutileza, con mucha fuerza, ¿no? Pero creo que en su propia viñeta clínica nos deja ver que si hay un efecto de reducción, no es por decantarse por el buen uso de uno de los lados de la operación. Es decir, uno podría decir lo ideal sería que no fuese tan peleón, o que no fuese tan vigilante, en fin, ¿no? Pero no se trata de eso, sino de la condición de goce de cada uno y lo que se puede hacer. Y creo que esa conciliación es posible operando esa reducción que él se esfuerza en decir después de un recorrido. Es decir, no es el ser del santón antes de haber hecho el recorrido. Teresa, Una pregunta en el chat. ¿Se me oye? sí, ya hemos contestado al chat, ¿eh? Ah, vale, no había leído. Una cosa, retomo lo que ha dicho Elena, que yo estoy de acuerdo en que habría que hablar un poco del masoquismo y el sadismo. En mi opinión, yo estoy de acuerdo con que, o sea, bueno, nos lleva a las pulsiones y destinos de pulsión, que es donde Freud saca estas pulsiones parciales, que son aquellas que entran en la gramática. Eso es freudiano, lo dice Freud. Que entren en la gramática quiere decir que entran en el significante. Que entran en el significante quiere decir que es el objeto A en su parte de funcionamiento como significante. Y tenemos las palabras invocante, lo invocante y lo escópico, lacanianas, que ellas se refieren a eso.
no pienso que sean un par de sadismo-masoquismo, sino que cada una de las pulsiones parciales es una pulsión parcial. Y lo que pone él aquí es víctima y verdugo, dos figuras del sadismo. Lo veo por ahí. Ricardo, luego Dolores. Sí, con respecto al tema de la conciliación, ¿no? Lo que me resuena a mí que nos está contando Miller. Para mí hay una frase, la página 124, el segundo párrafo, dice, se oponen, por lo tanto, el significante al servicio de lo verdadero, diríamos del goce, y el significante como semblante. Entonces, yo creo que lo que desarrolla aquí Miller es la gramática del fantasma propio, lo que juega en él. Entonces, ¿a qué apunta la conciliación? Yo creo que aquí Miller lo que da cuenta, que lo dice de algún modo, es él en un momento determinado ser víctima o ser verdugo lo toma como semblante. Y eso le permite, me conviene hacer de víctima, me conviene hacer de verdugo. Él lo dice un poco así. Que así como antes era atrapado por eso, en un momento determinado, él sabe que es un semblante y puede elegir usarlo. No es usado por el fantasma, sino que él usa el semblante según le conviene. Esa sería la conciliación, porque al final no son opuestos, es el significante, función de identificación, y el significante en función de apuntar a lo goce. Entonces uno puede, una vez desprendido el goce que se juega, usar como semblante una posición u otra, ¿no? Eso es lo que viene a mí con el tema de conciliar eso, que al final no son opuestos, son semblantes. Dolores. El micro, Dolores. Ya. Sí. No, sobre el tema de la conciliación, contradicción, conciliación, yo no sé, a lo mejor tienes razón en lo que dices de que se trata de pasar al semblante, no sé. Bueno, primera cosa que a mí me ha interesado mucho sobre el tema de la conciliación está en la página 90. Después de hablar de combatir al otro de la vigilancia, ese que evidentemente él lo refiere a la escena traumática de su padre con las radiografías, dice que el hecho de combatir al otro de la vigilancia implica obviamente que se lo vigila. Y ahí añade, no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Nietzsche, pero es una frase que me había impactado mucho. Se transformó en aquello que combatía. Es decir, aquí me parece que está la conciliación. Es decir, eso que tú más odias, te transformas en eso. Eso que tú más combates, te transformas en eso. Ahí me parece que hay una conciliación con eso que tú no soportas, ¿no? O que tú has introyectado, en este caso lo que él hubiera introyectado del otro que lo vigila, se transforma en eso. Y al mismo tiempo está la contradicción de querer luchar contra eso. Y entonces, cuando habla de contradicción, conciliación, me parece que aquí Miller se está situando en una posición muy, digamos, anti-hegeliana. Si retomamos la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, de Hegel sale que entre las contradicciones hay una Aufhebung, una superación. Mientras que, por cierto, que yo recuerdo que en una conferencia que dio Miller, pues no me acuerdo, creo que era sobre el seminario quinto, bueno, no recuerdo. El caso es que yo le hice una pregunta cuando él hablaba de que el padre es el que no solo dice no, sino que también dice sí. Yo le dije si entonces el nombre del padre era una Aufhebung hegeliana, le pregunté. Y me dijo, es perfectamente exacto. El padre es una Aufhebung hegeliana. Bueno, pues a mí me parece que aquí ya está más allá del padre, porque ya no plantea una Aufhebung, ya plantea que no se puede resolver.
Es decir, una contradicción no se puede resolver. Por un lado soy el verdugo, soy Robespierre, que lo dice aquí, soy Robespierre, por otro lado soy la víctima. Y en general te va planteando toda una serie de dobles, como decía Elena, donde no es que uno se identifica a un lado de la contradicción, sino que simultáneamente están los dos. Yo no sé, yo lo que tengo mis dudas es si eso es equiparable a un manejo de los semblantes. Yo no estoy tan segura de que ser Robespierre o ser la víctima sea un puro semblante, porque ser Robespierre y ser la víctima tiene que ver con el goce, no es solamente un semblante. Ahí yo no estoy tan segura de eso, pero en todo caso lo que sí me parece es que no se trata de intentar resolver el nudo de contradicciones que uno es esto y lo contrario a la vez, sin síntesis hegeliana posible. Y en cuanto a la contradicción última que Te pido síntesis, sí, Dolores. Simplemente en cuanto a la contradicción última que señala, que me parece que también no solamente se refiere a él como al propio Miller a sí mismo, sino también a algo que tenemos que pensar en relación a la cuestión de lo verdadero y del semblante en análisis. Porque él habla de que por un lado él estaba, dice, por un lado el significante al servicio de lo verdadero, donde se fundaba en mi infancia la intolerancia hacia todo lo mentiroso del significante. Y por otro lado, es saber que el significante es un semblante. Y también es una contradicción que no se resuelve. También en un análisis no se puede pretender, solo estamos del lado del significante como semblante y negamos toda relación del significante con lo verdadero. Él habla de que esta contradicción no se resuelve en sí mismo. Y yo pienso que en un análisis tampoco se resuelve, que están las dos cosas. Es mi idea. Gracias, Una Dolores. pequeña puntuación por el tema que ha apuntado del semblante. Solo cuando el semblante se vacía de goce, uno sabe de la verdad mentirosa. Y se trata de eso. O sea, hasta que no vacías de goce el semblante, no sabes que la verdad es mentirosa, con lo cual estás implicado. A eso me refiero. No es que desaparezca el goce, justamente lo vacías de ahí. Perdonad, tenemos 4 palabras. Nos quedan solo 5 minutos para atender esta clase y luego continuamos con Heidi. Ana. Olá. Em la página 126, Miller habla de lealtad. ¿Lealtad? ¿Es como se habla lealtad? Sí. Y me quedó pensando si hay algo de la lealtad en la identificación. Por ejemplo, en la identificación con el síntoma. Si es algo que se podría pensar como un tipo de lealtad también. Gracias. Muchas gracias. Gabriel. Sí, precisar una cuestión porque si no, el uso de la dialéctica para mí es con fines de los registros, no en términos del discurso filosófico. Por eso concuerdo con Dolores. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la transformación de lo contrario es uno de los puntos freudianos de la pulsión. Lo que te choca, te checa. Ahí está la estructura de lo éxtimo. Cuando alguien segrega a alguien por el goce que comporta bajo el semblante. Y ahí el semblante hay que ubicarlo, al menos como yo lo ubico, entre lo simbólico y lo real en el famoso triángulo de la orientación del lugar y el lazo. Pero no para hacer distancia, quiero decir, el uso de la dialéctica no es anti-hegelianismo, sino es hegelianismo con fines o a condición de los registros. Es decir, valernos de esto, porque de hecho hacemos dialéctica, pero no con fines de filosofía, no con fines de convencimiento, no con fines de identificación, sino de uso de poder ubicar los registros en juegos que comportan al goce y al cuerpo. Sí, pero no hay una síntesis superadora. Esperaros, Dolores, porque hay 2 palabras y no tenemos tiempo, perdonad. Elena.
Pues entonces voy a reducir de entrada. Para empezar, me está pareciendo interesantísima la conversación. Y voy a empezar por algo que ha dicho Dolores. Vamos, agradecerte lo que has dicho. Me ha parecido una lectura de la conciliación fantástica, porque no es la conciliación con el otro, es la conciliación con la propia división, ese doble. O sea, lo que él está contando, a mí me has permitido leerlo así. Y entonces, en fin, agradecerte. La conciliación con esos dos aspectos de víctima y verdugo, vamos a decir. Y una cosa con respecto a lo que ha dicho Gabriel, antes me he quedado con... A ver, cuando yo hablo de reducción, hablo de la reducción que se produce en un análisis, es decir, que la reducción significante, la reducción imaginaria, pero la reducción al mínimo, mínimo. Por supuesto que, claro, que entiendo que está implicada la pulsión, pero la pulsión no como puro goce, también la pulsión tiene palabras, la pulsión tiene... Si seguimos a Freud, el representante, la Forstel, un representante, sí, pero quiero decir que, bueno, no sé no sé cómo entender pero quiero decir que hay algo, entiendo de que al final se puede decir con muy pocas palabras o con muy poco que se pueda llegar a decir algo. Eso es todo. Maripaz. No sé, escuchando a Dolores, me acuerdo de una cosa que leí en el texto, en la página 120, que creo que tiene que ver. Pero al mismo tiempo solo puedo negarlo ocupando en cierto modo este lugar, es decir, siendo al mismo tiempo. No se trata realmente de una oscilación, es de serlo al mismo tiempo, pone. Seamos duros conmigo, es lo que quiere esta lógica, el otro despiadado. Nada más eso. Sí. Bueno, pues llegamos al tiempo. Muchas gracias. El debate precioso. Seguimos con Heidi cuando quieras. Una cosa, como ahora estamos todos, que luego igual va la gente porque tiene que trabajar, deciros que si queréis hacer textos largos, tenemos un blog. Se pueden publicar en el blog, porque aquí no se pueden leer textos largos, pues no lo acabamos. Entonces, eso que lo sepáis, tenedlo en cuenta. Ya. Heidi, cuando quieras. Listo. Bueno, primero, gracias a José Gregorio Goyo, o como le digo, por el trabajo conmigo. Ha sido muy fructífero, ha sido muy importante. He aprendido mucho. Y gracias, Teresa, gracias a todos, sí, por este espacio que para mí es nuevo. Bueno, capítulo 6, entonces, la era del hombre de cantidad. La pregunta que me interrogaba al leer el capítulo tiene que ver con la acción lacaniana. Frente a este discurso dominante de la actualidad, en el que la evaluación y la medición son para muchos rectores, funcionan y hasta son imprescindibles, mientras lo demás queda del lado de la magia. ¿Cómo responder? ¿Cómo contrarrestar la potencia que toma ahora la cuantificación, que es de lo que habla Miller en este capítulo? Advierte Miller que la polémica puede ser contraproducente. Me parece que su posición espinosista que parte en este capítulo plantea un giro. Abrir la posibilidad de decir no con mayúsculas he puesto. A esto que causa estragos, sí, como él dice, destituye al sujeto. Para Miller, los 5 capítulos anteriores se dieron dentro de una perspectiva polémica, cuyo punto de debilidad es que la mueve un espíritu de indignación que se basa en el prejuicio. Cita Nietzsche en Así habló Zaratustra, y el sí en la boca del asno que no sabe decir que no. Lo que nos dice es que desde el psicoanálisis se plantea entonces un no a la cuantificación. Sigo con el capítulo, el discurso de la cuantificación. Acá cita a Etienne Lavoisier en su discurso de
la servidumbre voluntaria o el contra uno, que está escrito en 1548. Él pensaba que el hombre está dominado porque consiente a su sumisión y con su indignación llamaba a la revuelta. En ese tiempo se llamaba al opresor, al amo, como uno, que era el monarca de la época. En la actualidad, este contra uno pierde su vigencia, nos dice Miller. El uno, el amo, ya no es el uno. Aunque hay algo más que huellas de este uno, sigue existiendo, entre comillas, porque suscita, sigue existiendo la función del uno como representante. Y Miller en la página 129 al inicio va a llegar al punto donde dice, eso para decir que estamos hoy más tentados por encarnar la dominación en un discurso, más que en un uno, discurso dominante, el de la cuantificación. Y cuantificar es atribuir una cantidad y determinarla. Se trata de números, de medidas y en consecuencia de unidades homogéneas. Se cuantifica lo que se puede medir. Estoy siguiendo el texto de Miller. El campo de la ciencia es el de la cantidad, es decir, lo que es común a cosas distintas. Entonces, la perspectiva cuantitativa borra diferencias y aloja un todos iguales. Les propongo parar un poquito acá para poder conversar este punto que me parece importante. Lo abro. Heidi, ¿cuál punto? Este primer punto que plantea Miller sobre la cuantificación, sobre cómo este discurso, o sea, cómo este paso del uno al discurso que se vuelve amo, que es el discurso de la cuantificación, donde la cantidad borra la diferencia y hace un todos iguales, precisamente como psicoanalistas tenemos quizá algo que podríamos conversar en ese puntito donde me parece que es un primer punto muy importante en este giro que está dando, como en este no que va a plantear, ya no en su polémica, sino con una posición. Teresa. No dejéis mucha palabra para que pueda, porque su texto es mucho más rico. Tiene que continuar, sí. No, pero voy a decir algo, ¿no? Yo quiero decirte, Heidi, que a mí tu texto quiero cogerlo todo global porque plantea un debate para mí fundamental que estamos obviando en el psicoanálisis. Y si queréis lo digo ahora, pero es que queda mejor dicho con todo conjunto. Esto que dice de que yo opino así, pero de verdad que quiero que lo se lea todo porque es un debate fuertísimo el que va a abrir. Es que si no vamos a interrumpir el texto, no vamos a tener línea. Yo creo que es mejor que termines, Heidi, quizá, ¿eh? Bueno. Y anotamos el punto José, ¿quieres decir algo? Sí, de acuerdo, como ustedes. Sí, pero continuemos entonces y conversamos al final. Vale, como les... De acuerdo. Sigo entonces. Cita a Bergson, quien pensaba que el campo de la filosofía era el de la calidad, donde todo es heterogéneo y no homogéneo como en este discurso de la cuantificación. En el capítulo de Miller nos dice, hay huellas del uno, hay dominación de los restos del amo. Y también nos habla del discurso, es decir, esto que se desplaza del uno al discurso. Son esos discursos en los que hoy se encarna la dominación. ¿Qué hacemos entonces? Es una pregunta que hago. ¿Qué podemos decir como analistas? ¿Qué nos toca en la acción lacaniana precisamente? Mi pregunta en relación a este capítulo ha sido muy fuerte con cómo responder, contrarrestar a esto que nos está pasando y que a veces
me parece que como que nos avasalla. Retomo en la página 133. He comprimido mucho mi texto porque estaba largo, Teresa. Retomo entonces, en la página 133, el primer efecto en la evaluación. Dice Miller al final del párrafo. El evaluado es en el fondo y de entrada devaluado. Cuando hablábamos con José, este evaluado, devaluado, como que nos hacía rojito, ¿no? El evaluado es devaluado. Y en la 134 evoca que el punto de vista homogéneo en algunos aspectos nos trae paz, trae la paz. Esta demostración, cuando es impecable, trae paz, dice Miller, y es una forma de dominación pacífica, porque supone una aceptación de esos principios en el marco de lo que se realiza. Y esto también me parece importante, nos recuerda que Freud intentó inscribir el psicoanálisis dentro de la ciencia, pero hay algo que, como sabemos, resiste y obstaculiza. Hay un real que no se conforma como homogeneizarse. Lo mismo, me parece un puntito importante para poder conversar. Hemos dicho, lo dejamos después. Pero me parece interesante este punto cuando trae a Freud con con ese su intento de volver al psicoanálisis o de meterlo en la ciencia. Entonces, la homogeneidad a la que nos lleva esta cuantificación pone entre paréntesis lo que es la cualidad. La intenta cuantificar. Miguel así llega a decir que en el imaginario, el hombre contemporáneo, en su imaginario, al hombre contemporáneo le gusta pensarse como una máquina, el hombre objeto. Del hombre calidad al hombre cantidad, del hombre de calidad al hombre de cantidad, que nos lleva a la masa como lo que ya no se cuenta, dice Miller, porque se estima como una multitud, como multitud. Todo esto pone en cuestión el significante uno, ese uno. Y en la página 136 dice que el concepto de significante ya es, eso también me parece interesante e importante de poder conversar, el significante como unidad aislada del continuum de la lengua y que procede, ojo, del discurso científico. Es decir, que al hablar del significante estamos en el camino que lleva a la cognición. Otro punto donde yo había puesto, hagamos una conversación. El al menos uno se sostiene separado de los demás como no homogéneo. Se ubica como lo incomparable. La evaluación conlleva un no eres incomparable, eres comparable, eres clasificable. Y así hay entonces una destitución del sujeto como incomparable. Cito a Miller, mientras el discurso analítico comporta en sí mismo una institución y una valorización del sujeto, la cuantificación lo desvaloriza. Y aquí pone un punto importante porque, bueno, en mi búsqueda algo me dice de lo que un analista podría hacer desde ese lugar. Comillas, cuando decía que el analista debía olvidarlo todo en el momento de recibir a su paciente, indicaba algo de este orden. No comparará siquiera el paciente a sí mismo de una sesión a otra. Esto proscribe la comparación. Subrayo este párrafo porque me resuena como lo que un analista desde su clínica puede hacer para restituir los estragos, para hacer algo frente a estos estragos
que la cuantificación hace, ¿no? Esta destitución de la cuantificación. Finalmente, habla del neuroreal. Lo que más me ha dolido es oír que el psicoanálisis neuroreal o el neuropsicoanálisis ya existe. Lo dice con todas sus letras en este punto. El psicoanálisis se opone al discurso de la cuantificación, no a la cuantificación. Se adoptó, dice Miller, el estilo de la serie, y desde allí el amo ya no es el uno, es el múltiple. Esto lleva a Miller a decir y a hablar de una mutación ontológica, una transformación en la relación del sujeto con el ser. Hoy la cifra de cuantificación, qué fuerte es esto, es la garantía del ser. Y allí Miller dice, está la incidencia de la ciencia sobre la ontología. Comillas, para poder cifrado ser una realidad susceptible de cifra, le entra a uno en el ser. Poder ser cifrado, ser una realidad susceptible de cifra, le entra a uno en el ser. Eso está en la página 141. También aquí José tiene una construcción que me ha parecido súper interesante, que se la voy a dejar para que nos las diga. Y para terminar, entonces, bueno, quería decir esto de que me dolió que haya escrito Miller el neuropsicoanálisis, ¿no? Que existe, me ha dolido porque no lo había escuchado que existe. Y termina diciendo precisamente que tendremos que ver qué haremos con este nuevo neuroreal. Hasta ahí he podido comprimir lo largo que había escrito. Muchas gracias, Heidi. Gracias. Teresa. Ahí le doy el micrófono. Creo que ella ha dicho que hablará primero José. José. No. Como ustedes quieran organizarlo. José, Creo no. que José tiene sus lugares. Como Como ustedes. prefieren, no. En todo caso, el comentario al que me invitas lo hago lo más corto posible, pero salió mientras conversábamos. Esta frase, ¿no? Poder ser cifrado, ser una realidad susceptible de cifra, le entra uno en el ser, me parece que apunta al ser al que se dirigiría el cognitivo, ¿no? Que lo ha definido antes, es decir, el hombre como un cerebro. Y que esta consideración del hombre como un cerebro a la vez repercute en la vida de la gente, es decir, en las formas en las que se relaciona, en las formas en las que es tomado, en las formas en las que se autodefine. Entonces, en ese sentido, creo que le entra a uno algo de eso en el ser, lo afecta, y me parece que es una referencia también a la frase de Nietzsche, el desierto crece, ¿no? Es decir, crece porque lo que desaparece detrás de esto es el sujeto, es decir, que podría tener algo que decir en relación a lo que le ocurre, ¿no? Teresa. Ya. Bueno, a mí lo que me gusta mucho de tu texto, Heidi, es cuando dices al principio, no lo puedo, espérate que lo he quitado aquí, no hay que decir, o sea, pasa el momento espinocista, hay que decir no al cognitivismo. ¿Es así? Perdona. Sí, ¿Es también. así? Sí, sí. Hay que decir que no al cognitivismo. Pero es que aquí hay que decir que no a otra cosa. ¿O no? Mirad, vosotros cuando hagáis los textos, no sé, a mí, si queréis se lo enviáis a la gente que queráis, si queréis no lo enviáis, haced lo que queráis, pero tiene que ser corto. Pero lo que sí que os agradecería es que lo comentarais por el comité, lo pasáis por el comité de organización de los encuentros millerianos, porque nosotros estamos discutiendo todas las clases entre nosotros y no estamos de acuerdo, tenemos nuestras desavenencias. No creáis que pensamos todos igual, para nada. Entonces, pues esta va a ser una muestra que vais a ver. Aquí yo veo que hay una cosa que hay que decir y aclarar, porque no está clara en el texto. Una cosa es la ciencia y otra cosa es lo que antes se llamaba la pseudociencia, y yo no sé por qué ahora se llaman ciencias duras y ciencias blandas. No tengo ni idea. Pero esto yo
quiero resaltarlo, porque no a las pseudociencias, no al cognitivismo, pero no lo mezclemos con las ciencias que son duras o blandas, porque ahí las homogenizamos. ¿Por qué? Primera, hay datos muy importantes. No al cognitivismo, porque por mucho que se empeñe, el existe uno no lo puede quitar, porque si no, no puede hacer la serie. Y resulta que en el existe uno, que no está bajo la función fálica, se pone al evaluador. Mucho ojo, que eso es así. Segundo, el psicoanálisis no está nunca del lado de la excepción, del existe uno. No, está del lado de la sexualidad femenina, que no hay excepción. Y luego había otra cosa por ahí que no me acuerdo ahora cuál es, pero que existe uno. En la cuestión de existe uno para el cognitivismo, que estamos al lado de la sexualidad femenina. Bueno, si no ya se me ocurrirá. Cuando tú hablas de Freud y la ciencia que lo quiere llevar ahí y que se encuentra con un real que no es homogéneo, bien. Pero es el cognitivismo el que quiere poner el simbólico, no la ciencia. Porque no vamos a armar un lío que para qué. Si pensáis que esto es discutible. Porque en la clase está muy claro que nombra la ciencia, ¿eh? Muy claro. Lo dice en muchos párrafos. Gabriel. ¿Me escuchan ahí? Sí. Quiero decir algo precisamente cuando la cuantificación como garantía del ser es la condición de la época, y ahí yo extendería el progresismo, porque me parece, y pongo la ingenuidad entre comillas, de cuando Heidi se sorprende. Por lo menos en América Latina, para mí eso es el progresismo, sorprenderse. ¿Por qué? Porque precisamente la cuantificación, a ver, lo voy a actualizar, somos todos cuantificados adentro de la escuela, no solo afuera, todos somos cuantificados. El tema es que es una condición necesaria, pero no suficiente, porque la suficiencia la determina el acto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos dispuestos a soportarlo? José. Sí, importante el comentario. Me parece que del texto yo recorto dos puntos que me parecen centrales en la discusión que se abre. A propósito de él, hay un real que no se conforma con homogeneizarse, mientras habría un real de la ciencia o del cognitivismo, lo dejo así un poco para la discusión, que sería de otro orden, ¿no? Y me parece que parte de la discusión de Miller tiene que ver con la referencia que está en la página 136, que recogía Heidi, que es que esta discusión repercute sobre la propia noción de significante. Cuando dice, el concepto de significante ya es el significante como unidad aislada del continuum de la lengua. De la lengua allí, de la lengua según Saussure. Dice, que procede del discurso científico. Es decir, al hablar del significante, estamos en el camino que lleva a la cognición. Y yo creo que el esfuerzo de Lacan y de Miller es tratar de ir hacia un lugar distinto, ¿no? Donde el significante no sea recortado como esa unidad aislada, ¿no? Y me parece que su crítica a la cuestión del discurso que llama científico es a propósito de esto. O sea, habría que en todo caso pensar si este discurso al que se refiere es Saussure nada más, o si tendría mayor extensión, que creo que es lo que pregunta Teresa también, ¿no? Teresa. El micro, El micro, Teresa. Clase, en la página, perdón, 131, cuando lo dice con todas las letras, dice, sin duda los estoicos ya habían ubicado arriba el primer párrafo, sí, pero ahora cobra todo otro sentido en Saussure. Saussure tiene la pretensión de llevar la ciencia a las ciencias humanas. Y las lleva. Y luego se sabe con Chomsky que Chomsky aplicó el discurso de la ciencia de manera a su vez distinta con otros paradigmas a la lengua.
Entonces dice, entonces al hablar de significante ya estamos sin saberlo en el camino que lleva a la cognición. Y luego volveremos sobre esto. Es que si no hace en la ultimísima lo que hace, el psicoanálisis hubiera abocado en el cognitivismo entero. Así está la IPA, nosotros no. Y me ha encantado la pregunta de Gabriel de si estamos dispuestos a ser cuantificados en la escuela. Me gusta mucho esa pregunta. Luego también quiero hablar de la servidumbre voluntaria, pero si se retoma en el debate. Ricardo. Sí, es con respecto a esto que le estamos dando vueltas. A mí me parece que que Miller aquí está intentando hacernos ver en que el cognitivismo y la ciencia, no siendo lo mismo, tienen algo en común. Diría que el cognitivismo, como bien lo dice Miller en la página 141, solo contempla el S2. Hay un saber y a partir de ahí todos los significantes tienen un saber. Mientras que la ciencia sí que contempla el S1. Pero ¿qué tienen en común tanto el cognitivismo, que sería un poco el discurso de la universidad, y la ciencia? Que ambos concluyen al sujeto. En la ciencia está el investigador, posición diríamos de S1, no barrado, y en el cognitivismo pues el sujeto tampoco está porque es evaluable, es cifrable, ¿no? Tanto que incluso Miller nos viene a decir que en el análisis, cuando se entra de verdad en el discurso analítico, el sujeto ya no es comparable a nada y que por eso el diagnóstico de hacerlo, hay que hacerlo rapidito para que el paciente pueda entrar en el discurso analítico. Esto creo que nos lleva a lo que hablamos últimamente de la singularidad del caso, ¿no? Que incluso en el psicoanálisis, si nos entretenemos, diríamos, nos quedamos más en la parte freudiana del sentido, ¿no? Y que también esto hay que tenerlo en cuenta. Pero básicamente lo que veo yo es la forclusión del sujeto, tanto en el discurso de la ciencia como en el de la universidad, que es el que hace igual al cognitivismo cuando dice, el cognitivismo de alguna manera es un exclusivismo del S2, o sea, del discurso universitario. Y ahí ese tándem, discurso universitario, discurso científico, es el que no da lugar al psicoanálisis y donde evidentemente hay una comodidad para lo que deja de ser masa para ser no se sabe qué. Pero yo puntuaría eso, la forclusión del sujeto tanto en uno como en el otro, que es lo que justamente contempla el psicoanálisis. Te tengo en cuenta, Dolores, sí. Teresa. El sujeto sí que es comparable. Lo que no es comparable es el par letra. La ciencia contempla un S2. Mientras que una vez que el discurso analítico está instalado, el sujeto es incomparable. Miller, página 136. No, es que yo estoy hablando de interrogar al texto. Lo he dicho antes cuando he empezado a hablar Heidi, y lo que yo estoy viendo en este texto que quiero decir no. Lo he dicho antes, es por eso que he empezado a hablar, diciendo ir a ciencia, pseudociencia o ciencia. Entonces, el sujeto, repito, el sujeto es una entidad que va de significante en significante. Eso se lo saca de Saussure Lacan, y eso para mí no tiene que ver con lo que estos ahora llaman ciencias duras y antiguamente llamábamos pseudociencias. Y el que se aparta el concepto del sujeto es Lacan,
en la ultimísima. Y el significante, y lo pasa a Parlet. Ese no es comparable. Y luego lo que quiero decir es que el S2, que está el cognitivismo, todos S2, es cierto. Pero en la ciencia también está el S1. En la ciencia, discurso universitario, ciencias duras como se llaman ahora, no pseudociencias, como diría yo, porque entre pseudociencias y ciencias hay una cuestión de pseudo y no pseudo de cualidad, pero ciencias duras y ciencias blandas parece de cantidad. ¿Has terminado, Teresa? Sí, sí, perdón. Elena. A ver, bueno, no me he leído más que un trocito de este capítulo y hay cosas que no sé, pero una cosa muy precisa quería. Me parece o sea, que estoy diciendo de lo que he escuchado con respecto a la ciencia. No lo he leído esa parte. Pero me parece que hay una confusión entre, o por lo menos a mí me chirría cuando digo esto de la ciencia, porque, a ver, quiero decir, una cosa es, por ejemplo, la ciencia médica y otra cosa es la práctica médica. Y no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, claro que tiene que ver, pero la ciencia médica forcluye el sujeto. Bien, no voy a entrar mucho más ahí, pero incluso podríamos decir que en la práctica médica, el médico tiene que poder escuchar y construir un síntoma en el paciente y con eso tendrá que hacer algo que en medicina se llama el acto médico, acto facultativo. Y en la práctica médica nunca se ha excluido hasta ahora la importancia y el valor del acto facultativo, y se llama así, acto facultativo, acto médico. Y se regula por una cuestión que es la ética de la práctica médica. Que esto, ¿qué es lo que está pasando? Yo entiendo que todo el discurso evaluador actual y el discurso cuantificador está llevando a anular algo del acto analítico, es decir, está llevando algo. No puedo decir exactamente hasta qué punto, porque no lo he pensado más, lo voy a estudiar, la verdad, me parece interesantísimo. Hasta qué punto está afectando a la ciencia médica, que no lo dudo, es decir, que se busca verificar con la cuantificación ciertas cuestiones, eso no lo dudo, pero el problema es que está afectando a la práctica médica en el sentido que está llevando a anular el acto facultativo. Es decir, que en un momento determinado para plantear un diagnóstico, ayer recibí a un niño de 3 años que le están haciendo una valoración de TEA, de trastorno del espectro autista, y le proponen hacer un montón de pruebas, en concreto además les cobran 700 euros por esas pruebas en las que se va a cuantificar si ese niño tiene un TEA o no, o tiene un trastorno del espectro autista. A mí una de las cosas que me parece escandalosa es que a un niño se le ponga un diagnóstico de trastorno del espectro autista con esa edad, un niño que habla, un niño que juega, un niño... No lo puedo entender, por más que Bueno, en fin, esto es mi indignación también con la cuantificación, pero hay algo ahí del acto facultativo teóricamente anulado, porque parece que no hay nadie que pueda decir, mire, a mí me parece que hay, es decir, en el acto facultativo está la implicación del médico que dice, creo que puede ser que este síntoma me suena a esto, creo que, y se transforma en un diálogo con un paciente o con los padres de un paciente si este es un niño. Eso es lo que está desapareciendo. Ese es el efecto más grave, a mi entender, y ahí entiendo que algo tenemos que hacer, pero a mí me chirría también muchísimo la oreja cuando oigo hablar de la ciencia. Me parece que se está maltratando a la ciencia médica, con todos mis respetos, porque se está anulando todo lo que tiene que ver con la práctica facultativa, con la práctica, o dicho de otra manera, con el acto facultativo, y que lo hagamos los psicoanalistas también me parece mal. Vale. Gracias, Elena. Dolores, luego José. Sí, no, bueno, en relación al punto común entre el cognitivismo y la ciencia, que decía que es decías antes que era la forclusión del sujeto, completamente de acuerdo. Pero Miller habla también de que el estructuralismo preparó al cognitivismo. Entonces, evidentemente, sabemos, claro, del estructuralismo de Lacan, pero hay una cuestión que me parece importante desde el primer Lacan.
Es decir, es verdad que Lacan retoma el estructuralismo. El estructuralismo forcluye al sujeto. Las estructuras elementales de Lévi-Strauss funcionan solas, sin sujeto, y por cierto, funcionan perfectamente. Es un orden simbólico perfectamente regulado. Es un orden simbólico sin síntoma y por tanto sin sujeto. Sin embargo, aunque Lacan, el primer Lacan ya, siendo estructuralista, reintrodujo al sujeto allí donde el estructuralismo lo forcluyó. Y cuando el sujeto de Lacan, el sujeto del inconsciente, el sujeto del deseo, no me parece que sea comparable. No me parece que haya que esperar al último Lacan, al Lacan del Parletre, para afirmar que el sujeto no es comparable. Ya en el primer Lacan, en cuanto que el sujeto es el sujeto del inconsciente, el sujeto del lapsus, el sujeto de lo que divide, de lo que hace síntoma, ya no es comparable. Otra cosa es que luego dé una vuelta más y metamos el Parletre, porque ya está el goce, porque tal y cual. Pero desde el principio está el sujeto en Lacan como reintroduciéndolo allí donde es verdad tanto el cognitivismo como la ciencia, como el propio estructuralismo, forcluía al sujeto. Y luego una cuestión sobre la forclusión del sujeto y la cuantificación. Es completamente cierto. Yo me pregunto de todas formas si en el mundo actual hay una forclusión del sujeto que necesita o no necesita de la cuantificación. Y voy a un ejemplo muy concreto. Todo el tema trans. El tema trans evidentemente comporta la idea de la libre ¿cómo se llama? La libre definición del sexo o autodeterminación del sexo, evidentemente comporta la forclusión del sujeto. Ahora, yo me pregunto, esta forclusión del sujeto que vemos en el tema trans, en el tema de la ley trans y demás, ¿es hermana de la cuantificación o no? ¿O ahí está funcionando una forclusión del sujeto que no tiene que ver con la cuantificación? No lo sé, es una pregunta que me hago. José. Sí, a propósito de la discusión, recordé una referencia que tenía a mano de Lacan en las actas del Congreso de 1900, el de Roma, el del 74. Y lo voy a leer. Dice, la animalidad es indestructible. No serán las bacterias las que nos liberarán de todo eso. Pero los científicos han tenido una crisis de angustia, una típica crisis de angustia, y entonces aplicaron una especie de interdicción, provisoria por lo menos. Se dijeron que era necesario pensar 2 veces antes de llevar demasiado lejos ciertos trabajos sobre las bacterias. No voy a seguir con la cita, es interesante, pero me parece que muestra un poco qué es lo que se forcluye en la ciencia, ¿no? Es decir, el sujeto, el científico. Y en ese sentido me parece que es interesante, porque Teresa también planteaba lo que se forcluiría o lo que quedaría fuera en el discurso cognitivista, ¿no? Es decir, el amo que está detrás, que ya no aparece como uno, que aparece allí enmarcado en un discurso que rueda solo de la cuantificación, ¿no? La segunda cosa, es una... Me voy a ir un poquito adelante, es decir, es en el capítulo 7, hay un comentario que quizás nos ayude sobre este tema del uso de la cuantificación y de las matemáticas y tal. ¿En qué página? 152, el último párrafo. Doy un poquito de tiempo por si Sí, por para los que lo busquen. Bueno, dice Miller. Entonces, ¿qué distingue el discurso de la ciencia tal como emerge en el siglo XVII y lo que era la ciencia en la antigüedad o en la Edad Media? Es llamativo que al respecto me atrevería a decir Heidegger y Poiré no están lejos, a saber que consideran que lo que constituye esa diferencia no atañe a la observación, a la experimentación o a la medida, ni siquiera a la medida cifrada. Todo eso ya está presente en el saber antiguo y medieval. Más profundamente, la diferencia reside en otra actitud respecto del saber, cuyo carácter fundamental Heidegger llama su pretensión matemática. Y allí trae una referencia, una cita de Kant y los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, que creo que es contra lo que va la crítica de Miller. Y esta cita dice así, es de Kant. Afirmo que en cada teoría particular de la naturaleza solo puede encontrarse ciencia propiamente dicha en la medida en que se encuentre en ella la matemática.
Bien, me parece que allí se puede pescar un poco cuál es la crítica que iría como una suerte de empuje matemático en todas las disciplinas, ¿no? Que Teresa convocaba a partir de la cuestión de la ciencia y de la pseudociencia. Teresa. El micro. Por lo que decías, Elena, sobre, no, yo no pienso que está centrado en la medicina, en la ciencia médica, y de la ciencia y de la forma de actuar de la psiquiatría, pues sí, podríamos hablar porque ha desaparecido o algo, no sé qué está pasando con ello. Lo que está hablando en la clase y con todas sus letras es de la matemática y de la física matemática. Está hablando de las ciencias duras. Miller, y al mismo tiempo en el párrafo siguiente habla del cognitivismo y de las ciencias blandas. Él no lo pronuncia, pero lo está haciendo. Entonces, esto es muy serio. Y en el párrafo que ha leído José, se ve como, yo veo en ese párrafo, que está en la página 152, como que hay una pelea entre las letras y las ciencias sobre el origen de que si primero las ciencias estaban en las letras o qué pasa ahí. Y hay otro trozo del texto donde habla de las dificultades de los científicos en las cortes del siglo no sé cuántos, que tenían que esconderse por ahí para el método que tienen, porque ellos lo que concluyen es al investigador, en el método científico, no en la ciencia. Entonces, yo creo que es muy importante, porque es que si no, ¿qué vamos a hacer? Ponernos en contra de todos los matemáticos, todos los físicos matemáticos y toda la gente que actualmente se consideran científicos, que son muy pocos en el mundo, porque otros lo que hacen es aplicar los protocolos que esos crean. Y ya está. Y que llevan entre ellos todo un diálogo y una conversación, que si no los conocéis, yo he conocido algunos, y os aseguro que no son nada dominantes ni nada de esto. Y no hay axiomas en la filosofía que yo no entiendo y que me los tengo que aprender, como el concepto, lo óntico, el ser, la existencia, para poder hablar de filosofía. ¿Cómo están los axiomas en la ciencia? Que la demostración matemática da paz, sí. Y que la filosofía, cuando entiende los conceptos, da paz, también. Pero el cognitivismo no. Gabriel. Bueno, igual estoy un poco hoy demasiado excitada, pero es que también estoy tomando corticoides. Tenedlo en cuenta, por eso de la ciencia. Y os aseguro que funcionan en mi caso por ahora. Gabriel. Sí, yo creo que no hay que suponer, porque chequen que del mismo modo que suponemos, nos olvidamos del discurso el discurso universitario en América Latina es distinto del problema europeo con el cognitivismo. Nosotros tenemos otro problema que es precisamente los restos del post-freudismo, cómo se ven hoy con la burocracia, con el discurso burocrático, que es el del discurso universitario. Me parece que aquí hay que hacer una clara distinción, al menos en México y en América Latina, según la particularidad, porque no es igual. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que leer, yo estoy de acuerdo con Teresa, con el ultimísimo Lacan, a condición de no olvidar el índice razonado. ¿Por qué el índice razonado de los escritos de Miller? ¿Por qué lo digo? Porque creo que hay una necesariedad política para poder hablar del acto, y no que no sea bla 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 universitario para el prestigio, que es reintroducir el analista laico en la escuela. Y aquí quisiera ver cómo se reformula, al menos en América Latina, porque todos somos analíticos entre comillas, pero después todos tenemos nuestra cátedra o nuestro podercito político de cacicazgo. Entonces, si no reintroducimos el analista laico, me parece que la cosa se va a complicar y todo se termina siendo para ser obediente. Gracias, Gabriel. Dolores, luego Paco Hernández y luego Milá. Sí, No, simplemente me gusta mucho la idea de reintroducir al analista laico en la escuela
igual que la pregunta de en qué medida nosotros dentro de la escuela estamos sujetos a la cuantificación, me parece que también es un tema que hay que discutir largo y tendido. Pero bueno, quería ir a una cosa que yo no entiendo, la verdad que me lo pregunto muchas veces, que es el tema de la matemática en Lacan. Es decir, aquí Miller en la página 153 habla de que Lacan también, digamos, formó parte de esa irresistible atracción hacia el discurso de la ciencia y que explotó los recursos de la elaboración matemática todo el tiempo hasta hacerlos entrar en los números. Entonces, la pregunta es la siguiente, que yo no, aquí parece que lo aclara, pero yo no me acabo de enterar de cuál es la diferencia. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el gusto, sin precisar mucho, el gusto lacaniano por los números y el gusto cognitivista por los números? Aquí habla Miller de que en primer lugar dice, bueno, los significantes en la versión de Lacan, si Lacan le gusta, el número en la matemática es porque el número es real, es decir, no son significantes ni imaginarios ni simbólicos, son reales porque no conllevan significaciones, dice eso. Pero después dice, esta vacuidad, que eso me parece que el otro día salió el tema, por lo menos yo lo saqué, dice, esta vacuidad de la significación del número anima a la ideología de la objetividad del hecho cifrado. Claro, por eso yo el otro día lo planteé, digo, ahí coincidimos con eso. Pero luego añade una cosa, dice, no, pero Lacan corrige esto y dice que yo esto no lo entiendo para nada, que los primeros números sí tienen un sentido. No entiendo qué quiere decir con esto. Los primeros números sí tienen un sentido. Los primeros números, hasta 4 o tal vez 5 o 6, no tienen nada que ver con la función real de los números. Tienen un sentido. Yo, la verdad que estas idas y vueltas que da Miller aquí para tratar de distinguir la función, digamos, el gusto de Lacan por la matemática y el gusto del cognitivismo por la matemática, lo intuyo, sé que no es lo mismo, pero me gustaría encontrar algún tipo de precisión más exacta. Se me ocurre decir que en todo caso la cifra, del gusto de la cifra en el cognitivismo es una cifra no solamente dessubjetivada, sino desgocificada. Mientras que la cifra, el 1 de Lacan, por ejemplo, en la lengua, los SS1 de la lengua, son cifras gocificadas. Sería una cosa que se me ocurriría a mí, pero no estoy muy segura si se puede ir por ahí para tratar de distinguir, porque la fascinación de Lacan por la matemática es innegable. Paco. El micro, Paco. El micro, Paco. No sé si se va a aclarar. Paco, es que tienes que quitarte el micro. Ponerte el micro, mejor dicho. Sí, ahora. Bueno, yo simplemente quería decir, en el caso que no distorsione el debate tan intenso que se está llevando, y de verdad que no me gustaría que lo distorsione, pero a mí me parece que en todos estos debates a veces se flucluye no solamente el sujeto, sino la historia, ¿vale? Entonces, cuando Miller señala aquí el siglo XVII, no es por azar ni es un capricho de él, es porque él sabe que en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, hay y se produce en Europa una revolución agrícola importantísima que va a mecanizar el campo y va a producir un excedente de beneficios, cuyo excedente va a posibilitar la inversión en la industria y por tanto en la ciencia más tarde. Y eso va a durar hasta el final del siglo XIX. Entonces, en ese periodo, donde ya nos metemos con Heidegger ya vaticinó que la técnica se guardó muy bien de añadir la ciencia, pero vamos, por lo menos la técnica, decía, va a invadir el planeta. Hoy tenemos máquinas por todos lados y para todo. Va a invadir el planeta, incluso el espacio.
De modo que a mí me parece importante que cuando se habla de cognitivismo como cuantificación, etcétera, porque ello está mucho más cerca de la lógica coste-beneficio de su profesión. Y entonces, bueno, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta también. Gracias, Paco. Milagros. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Nada, que un poco platicar, porque a mí me toca el siguiente capítulo. Entonces, platicando con Laia, yo le decía, y bueno, con todo esto me quedo con la misma pregunta de que hace Miller sobre cómo posicionar el psicoanálisis ante este desafío, digamos, ante este desafío de la época que está asignado por la cifra, bueno, por el número, por la cuantificación. Y entonces, con el tema de la ciencia, y un poco retomando la pregunta de Teresa, si es la ciencia, son los científicos, es el cognitivismo, son las ciencias duras, las ciencias blandas. Yo pensaba que, claro, la ciencia, digamos, como un discurso que apostaba a una creación formal de conocimiento, digo, la ciencia como al menos como se le reconoce como tal a partir de la edad moderna, como un discurso que apostaba a la formulación, a la creación de conocimiento formal pasado por un método que es el método científico. Y el rasgo fundamental del método científico es la cuantificación, la experimentación, la comprobación, en fin. Entonces, ¿cómo decirlo? Que me parece que lo problemático, y creo que es una discusión insalvable, es que a ver, para que el conocimiento se valide como científico, entonces hay que pasarlo por el método. ¿Y qué es lo insalvable? Porque por supuesto que ese conocimiento, como lo han comentado y como lo sabemos, por supuesto que mucho de ese conocimiento nos ha permitido mejorar las condiciones de vida y prolongarlas, por eso estamos acá, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha permitido progresos culturales, pero el tema es que trae aparejado una serie de problemáticas que afectan también digamos, los modos de hacer lazo, que en todo caso trastocan los modos de goce, en fin, pero el punto que quiero señalar como insalvable justo es ese, que el conocimiento, la creación de conocimiento, la producción de conocimiento científico, también trae su costado complicado. Y decía que lo problemático, y es un poco donde se me cruza el tema del discurso universitario, que no es el mismo, pero, ¿cómo decirles? Como preguntarme, ¿cómo ubicar la diferencia? Porque lo cierto es que ese método científico que se instituye como el válido hegemónicamente para la creación de conocimiento, entonces es un discurso que se introduce en la universidad y entonces es, digamos, el método que se avala para crear conocimiento. Es decir, el conocimiento científico que tenemos y que circula, y que circula por las revistas científicas, y cada vez tiene más hegemonía la cifra, está pasado por por ese método que es el método científico. Entonces, el lugar para la cualidad cada vez, bueno, no sé si decir cada vez o siempre ha sido así, ahora es más notorio, no lo sé, pero en todo caso el lugar para la cualidad se va tornando marginal. Te pido síntesis. Listo, eso, que mi pregunta es esa, ¿cómo posicionar al psicoanálisis frente a este desafío? Listo. Gracias. Teresa. Muchas gracias, Milagro, porque al final me lo has dicho. Creo que es una pregunta también de Heidi, ¿no? A la que yo quiero contestar. ¿Cómo posicionar, qué hacer, qué acción tomar? Bueno, creemos en el inconsciente. Os aseguro
que los cognitivistas tienen inconsciente. Los científicos también. Vamos a ver si ya no nos estamos equivocando. El discurso universitario, la perversión, voy a decirlo con todas las palabras, del discurso universitario no es la ciencia, es la jerarquía. Es el ponernos a todos, como decía muy bien Nietzsche, como borregos sin pastor. Pero eso es la perversión del discurso universitario, que es perverso. Pero eso no es la ciencia, porque si no, no puede ser. Y como tenemos poco tiempo, solo nombraros una cosa muy graciosa que cuando queráis la retomamos, porque nos enrollamos en una discusión muy acalorada, o los que quieran están invitados a participar, entre José y yo, pero los que queráis os podéis unir, en que quizás tendríamos que cambiar los términos y empezar a dialogar con la teología. Y no discutir con la filosofía. Lo cual me parece riquísimo y creo que nos llevará al uno tutto solo. Gabriel, sí. Sí, quiero dar un ejemplo concretito, 2 ejemplos de lo que acaba de decir Teresa. Y para traerlos al hoy, a la hora. Un ejemplo es Hegel comía con los siervos, pero dialogaba con ellos. Él era un siervo que educaba a los hijos a los príncipes. Primer ejemplo. Segundo ejemplo paralelo, el de Bizarrap con Shakira. Bizarrap aprende de la técnica de por fuera de la ciencia. Hace su efecto revolucionario con su tema con Shakira gracias al uso independiente de la ciencia. Es decir, pura técnica, obviamente en su uso artístico, como el de Hegel, pero a partir del deseo de hacerlo. Pongo estos 2 ejemplos porque precisamente creo que van en sintonía con lo que acaba de Teresa de subrayar. Muchas gracias. Bueno, y hemos llegado a tiempo, si no hay ninguna palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, la conversación ha sido maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Como siempre, mando link de grabación. No, simplemente que es que quería agradecer a Teresa que nos facilitó, por lo menos a mí me llegó a través de Goyo, el texto de Miller en LAN, y que yo, vamos, que como no tengo tu correo, porque el que me dio Gregorio no estaba actualizado, pues te lo quería agradecer, vamos, en vivo. Gracias. Me refiero a Elena, perdona, Elena, que es la Elena, yo digo. No. Disculpa, sí, Teresa, y disculpa, Elena. Elena me hizo llegar a través de Gregorio el texto de Miller. Y como no tengo el teléfono tuyo, Elena, como no el teléfono tuyo, no tengo tu correo, pues te lo quiero agradecer personalmente. Parece que aquí hay un apuro en el hotel, hay un foco rojo que grita. Oye, tengo que salir del cuarto. Vete. Chao, Y luego dinos que estás bien. Sí, chao, les escribo, chao. Vale, corre. Chao. ¿Con tanto terremoto? Sí, chao. Adiós. Paro la grabación con un terremoto.